Un saludo para todos y bienvenidos a Campus Global, el programa de análisis multidisciplinario de la Universidad de AFIT dirigido a cualquier persona con ansias de aprender sin necesidad de un carné. El tema del día de hoy es el periodismo transmedia y estos son nuestros invitados. Pati Godoy, Peri Ortín, bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias, encantados. Bueno, actualmente vivimos en una época de muchísimos cambios. Uno de esos cambios, una de muchas de las transformaciones es en la comunicación, en la forma de transmitirla, en los formatos en que es transmitida. Y una de esas transformaciones se llama el periodismo transmedia. En términos muy generales y desde sus conocimientos y experiencias, ¿cómo definirían periodismo transmedia? El periodismo transmedia yo creo que tiene mucho que ver con una mirada nueva a partir del uso novedoso de las tecnologías que hoy disponemos y que hace no tantos años no formaban parte de nuestro universo cotidiano, ¿no? Pensemos en los espectadores que ahora nos estarán viendo a través de Internet, pensemos en nuestros celulares que forman parte de nuestra vida cotidiana, en nuestras redes sociales. Los medios de comunicación y los periodistas nos hemos visto obligados a adaptarnos de una manera más o menos forzada, de una manera más o menos gustosa, pero nos estamos adaptando a buscar para cada plataforma tecnológica y periodística la manera adecuada de contar esa historia. Entonces el periodismo cambia a partir del uso cambiante de la tecnología. Sí, y el periodismo transmedia también es una búsqueda, es una manera también de explorar nuevos caminos, de establecer conversación con otras disciplinas, con otros oficios, con otras herramientas, con otras plataformas. Y es una búsqueda, como digo, también de encontrar esos nuevos caminos para seguir contando las mismas historias de siempre, pero de una manera más atractiva y que nos permita llegar a un público más amplio. Y bueno, ustedes, yo tengo entendido que vienen de una amplia experiencia desde el periodismo tradicional hasta lo que es el tema ya del periodismo transmedia con todos estos cambios, todas estas transformaciones y los nuevos formatos. Háblenme un poco desde su experiencia, ¿cómo ha sido para ustedes sobrellevar todos estos cambios de aprender desde un periodismo tradicional a las nuevas formas de comunicar? Sí, al final yo creo que vivimos y lo hacemos como con mucho gusto y muchas ganas también en el mundo actual, es decir, estamos inmersos en una realidad de la que no podemos ¿no? estar alejados y una realidad a la que no podemos obviar. Vivimos en una realidad en la que estamos constantemente también consumiendo, o sea, desde el periodismo estamos produciendo de manera transmedia, pero también del otro lado la gente está consumiendo de manera diferente, tanto información como entretenimiento, nos estamos comunicando de manera diferente y eso está imponiendo unas ciertas pautas y unos ciertos también caminos que nos llevan también pues, a esto, a esta exploración. Entonces sí, es verdad, venimos de una práctica del periodismo más tradicional, pero al final de cuentas pues hemos como decidido, porque también hay una decisión práctica, pero también política de tomar pues estos nuevos retos que impone la sociedad actual, ¿no? Yo creo que tiene mucho que ver también con la curiosidad personal, intelectual, periodística con la que uno se relaciona con su trabajo, ¿no? O sea, evidentemente, pues hay periodistas que consideran que hacer lo mismo de toda la vida y de la misma manera es la manera correcta de funcionar, y hay otros periodistas y otras periodistas que consideramos pues que el proceso de exploración, tanto narrativo como intelectual, como de carácter político, que citaba ahora Pati, pues es relevante y es muy importante para nuestras prácticas adaptarnos al mundo. Yo vengo de 30 años de ejercer el periodismo en un periódico convencional en Barcelona, en mi ciudad, haciendo el periodismo de toda la vida, digamos. Después, durante 11 años, en la televisora más grande de España, en Televisión Española, haciendo lo mismo que estamos haciendo acá con ustedes.
y mi práctica tradicional ha ido modificándose a partir también de mi curiosidad intelectual y profesional por cambiar mi mirada sobre las cosas, por contarla mejor, por contarla de maneras diferentes. Es una decisión entonces muy propia del que ejerce el periodismo. ¿Y qué estrategias ustedes utilizan personalmente como para una buena labor, una buena actividad periodística en este formato transmedia? Yo creo que básicamente el periodismo transmedia se hace como el periodismo convencional. Hay que tener rigor, hay que tener contexto, hay que tener fuentes, hay que investigar, hay que tener datos, hay que tener hechos. Todo eso básicamente forma parte de la tradición periodística más convencional. Por otra parte, sí es cierto que hay algunos límites que desde mi punto de vista no deberían ser traspasados: no inventar, no mentir, no engañar, básicamente cuestiones que han formado parte siempre de la práctica de este trabajo, del periodismo, y a partir de ahí yo creo que el transmedia, y en nuestro caso esa manera de ejercerlo, tiene mucho también que ver con ese proceso intelectual del que hablaba antes, pero también sobre todo de buscar formas nuevas fuera del periodismo, aprender de aquello que otras disciplinas del conocimiento humano fuera del periodismo nos pueden enseñar. El arte, la literatura, la poesía, por supuesto el diseño, la ingeniería, todos esos elementos forman parte de contar historias basadas en hechos reales, que es lo que nosotros hacemos, y a partir de ahí beber de esas fuentes fuera del periodismo y hacerlo asociado al uso de diversas plataformas tecnológicas. Sí, es decir, que se haga en papel, se haga en digital, se haga en realidad aumentada. Si se hace periodismo, se tiene que hacer sobre las bases claras en las que se sustenta el periodismo, las tradicionales, ¿no? Exacto. Sí. Y bueno, ¿que hay algún público objetivo? ¿Eso es una decisión ya de quien está haciendo la práctica del periodismo, o el periodismo transmedia es para un público joven, pues porque son los que más están familiarizados con las plataformas digitales, los celulares, o realmente para qué público va el periodismo transmedia? Yo creo que el periodismo transmedia no tiene público, como tampoco lo tiene el periodismo convencional, ¿no? O sea, uno puede mirar la televisión, uno puede escuchar la radio, uno puede leer una web informativa, puede leer un periódico en papel. No creo que haya fronteras estrictas que separen unos usos de otros, ¿no? A mí lo que sí me sorprende es cómo las personas que somos más mayores podemos relacionarnos con otras maneras narrativas que ustedes, que son mucho más jóvenes, tienen en sus cabezas, y que yo, por mi formación, por mi cultura, por mis maneras de aprendizaje, no tuve la suerte que ustedes han tenido. Yo no tuve Instagram, yo no tuve WhatsApp, yo no tuve Facebook, yo no tuve Twitter, y esas cuestiones condicionan los procesos narrativos y los procesos creativos. ¿Cuál es mi misión como periodista? Adaptarme a la realidad del mundo en el que está sucediendo hoy, aquí, ahora, para tratar de contar esas historias. No soy yo para nada un fan de determinadas redes sociales por el impacto negativo que pudieran tener, y que tienen de hecho en la vida de muchas personas, pero sí creo en el uso positivo de la tecnología. Yo creo que la tecnología nos ayuda muchas veces a contar mejor nuestras historias de la realidad, y básicamente se trata de eso, ¿no? Una lectura de Darwin y la evolución de las especies dice tradicionalmente en el cliché que sobreviven los más fuertes. No, sobreviven, dijo él, los que se adaptan mejor a los cambios. Esa es la idea, ¿no? Y yo, que tengo 50, pues debo de adaptarme al universo que manejas tú, que tienes la mitad de edad que yo, y entonces a partir de ahí construir juntos esa narrativa sobre la realidad, ¿no? Que pero justo esta idea de Darwin, o esta idea darwiniana, es la que para Carlos Escolari, como el gran teórico también del transmedia, él llama una ecología, ¿no? Una nueva ecología mediática en la que hay que adaptarse, y creo que el periodismo transmedia se inserta muy bien allí. Y bueno, como dice Pera, quizá el transmedia no tiene un público como claro, pero sí creo que hay una cosa que es como que sí está clara, que es que lo que busca es ampliar el público. Yo veo disfrutar a mi papá, que tiene más de 70 años, con los trabajos transmedia en su computadora, y me hace sentir orgulloso, porque pienso que ese es el trabajo que nos toca como contadores de la realidad en el universo periodístico, ¿no? Ser capaces de interactuar y relacionarnos
con el mayor número de personas posibles, independientemente de su edad, y a cada uno según sus skills y sus capacidades, para desarrollar interacción con esas imágenes, con esas fotografías, con esas historias, ¿no? No será lo mismo tú que mi papá, pues por razones evidentes, pero el disfrute de esa persona que tiene más de 70 con el disfrute de una persona que tiene 20, debe ser eso, esa es la clave, ¿no? Ser capaces de transmitir, ¿no? Claro, y también no es tanto la forma en cómo se transmite, sino qué es lo que se transmite. Creo que también es muy importante. Ya después de hacer como un sondeo general por el concepto de periodismo transmedia, ustedes han participado en numerosos proyectos relacionados con periodismo, con nuevos formatos audiovisuales. Uno de ellos en el que me quiero centrar más que todo porque representa mucho lo que es el transmedia es Los Desiertos de Sonora. Cuéntenme un poco cómo surge este proyecto, qué los inspira a hacerlo. Los Desiertos de Sonora surge un poco como las ideas que son interesantes, ¿no? A partir de una locura, ¿no? Las locuras son las ideas que suelen ser las más interesantes, ¿no? Los Desiertos de Sonora es un proyecto cultural transmedia internacional que desarrolla y produce la publicación que yo dirijo en Barcelona, Altair Magazine, que es una publicación de cultura viajera y crónica periodística para ir más lejos. Y básicamente surge a partir de una inquietud que es qué sucede cuando un viaje de la literatura te lleva al lugar en el que sucede esa literatura, ¿no? En nuestro caso, decidimos viajar a los desiertos del noroeste de México, a la frontera que une o separa, según se mire, México de los Estados Unidos, donde está ese famoso muro, esa valla, esa frontera cada vez más hablada en la actualidad de nuestros días y estos últimos años, por la verborrea habitual que utiliza el presidente de los Estados Unidos para referirse a esta cuestión, ¿no? Y cómo podíamos relacionarnos con ese territorio que es duro, que es difícil, que es inhóspito, que vive hoy, como ayer, problemas gravísimos, la violencia del narcotráfico, nuestros hermanos centroamericanos que intentan buscar en los Estados Unidos un mundo mejor a través de pasar de manera ilegal esa frontera. Y a partir de ahí decidimos cómo sería que nos llevara a ese territorio físico, real, a partir de una novela, que es Los Detectives Salvajes, del escritor chileno Roberto Bolaño, y nosotros nos vemos empujados a ese viaje a partir de una ficción, de una gran novela, como es Los Detectives Salvajes, y en concreto su tercer capítulo, que es Los Desiertos de Sonora. Todo eso mediatizado por el origen personal de Patti, que ella nos cuenta. Sí, y Los Desiertos de Sonora, al ser un proyecto transmedia, pues es un libro, o sea, es un libro revista, es que tengo en mis manos. Los Desiertos de Sonora también es un cuaderno de viaje, que responde a una práctica que Pera desarrolla muy bien, que es el periodismo collage. Y Los Desiertos de Sonora es también un proyecto digital interactivo, un proyecto web, y es un viaje. La experiencia interactiva plantea un viaje, en este caso un viaje personal, que cuento yo como autora de esa experiencia, y es un viaje de vuelta a casa, es un viaje de vuelta a Sonora, en el lugar en el que yo nací, del que me fui hace ya bastantes años. Yo tengo 10 años viviendo en Barcelona, y este proyecto lo que me plantea básicamente es un regreso a mi punto de partida un poco, ¿no? Y es un regreso que hago acompañada por esta extraordinaria novela, Los Detectives Salvajes, y hay ahí pues un cierto juego también con ese viaje literario que narra Bolaño en su novela, y un viaje físico y sentimental que hacemos los creadores, tanto Pera como yo, un viaje físico por esa geografía, ¿no? Y fíjate también que en el concepto transmedia que estábamos comentando antes, también es una exposición de arte pensada para un white cube, para una instalación típica de museo de arte contemporáneo, en el que Los Desiertos de Sonora y todo nuestro trabajo periodístico trata de dialogar con el arte y la literatura sobre la pregunta de cómo se inventa un universo literario a partir del arte. Pensemos que en el caso de Los Desiertos de Sonora nos vemos llevados a ese viaje por un escritor que nunca estuvo en Los Desiertos de Sonora.
y que nos muestra la impresionante, la única, la infinita maravilla del arte, ¿no? Que es que inventa un universo literario en un lugar en el que nunca estuvo, ¿no? Y nosotros volvemos a él, ¿no? Y a partir de ahí esa exposición dialoga entre el arte, el periodismo, la literatura, y también es una pieza en el propio concepto transmedia, alrededor, 360 grados alrededor de una idea, una pieza de periodismo teatral en escena, donde vamos a tratar de llevar los formatos periodísticos convencionales a las tablas, a la escena de un teatro. ¿Y cómo coinciden ustedes dos para trabajar juntos en este proyecto? Es una historia larga. Es una historia larga. Hay que confesar que Pati y yo somos pareja, entonces... Eso no lo sabía. Eso no lo sabía. Bueno, nos casamos hace casi 11 años ya en México y nuestra vida en común ha sido el periodismo, la narrativa, la literatura. Muchas cosas en común. Muchas cosas en común. Y de alguna manera también los desiertos de Sonora nos unen también. Los dos somos periodistas, los dos también estamos interesados como en explorar las nuevas narrativas. Entonces es un proyecto que comenzamos a pensar hace muchos años, de hecho muy poco después de habernos conocido, ¿no? Y haber también descubierto este libro, haberlo leído, haber encontrado allí los desiertos de Sonora contados por un Bolaño que nunca estuvo paradójicamente en Sonora, pero que consiguió narrar un territorio con una verosimilitud increíble, ¿no? Entonces hay también ha sido un proceso largo de pensamiento también, de cómo llevar esta idea que era como etérea, que sabíamos que allí había algo que podíamos contar y que valía la pena y que mezclaba literatura con periodismo, con viaje, con audiovisual, con digital, pero que ha sido como un proceso, como digo, largo de encontrar el camino, de saber cómo, por qué, para qué también, ¿no? Un proceso creativo muy, muy grande, muy amplio. Antes hablábamos un poco acá, al hilo de nuestro trabajo con el profesor Alfonso Buitrago, de esas narrativas transmedia y de cómo la manera en que trabajamos los procesos creativos condicionan el resultado de los procesos creativos. En el periodismo, como en cualquier otra de las disciplinas humanas, o sea, no soy ingeniero, pero desconociendo la manera en cómo trabajan los ingenieros, supongo que su proceso de trabajo condiciona el resultado de aquello que hacen, ¿no? Yo creo que eso es muy importante en nuestras prácticas periodísticas y aprovechando el espacio de una universidad es relevante plantearlo, esa idea de que depende del proceso en cómo construyamos nuestras prácticas periodísticas, surgirán resultados diferentes de esas prácticas periodísticas. Y yo creo que el transmedia también es una especie de barranco hacia el vacío, ¿no? Que no sabemos que hay un poquito más allá, que no sabemos cómo va a cambiar la... Es uno como quien construye esa estrategia, no es que ya esté delimitado por unos pasos, como lo hablaba ahorita Pati, que no es de inicio a fin una forma lineal, sino que puede tomar muchos caminos, puede haber partes en que se retroceda, vuelve y se vuelva al inicio. Exacto. Entonces es... Sí, y el transmedia permite que puedas llegar a un proyecto como Los Desiertos de Sonora por cualquiera de sus plataformas vértices, y de sus vértices y de sus vertientes. Entonces puede haber alguien que, por ejemplo, conozca el proyecto a través de este libro, o puede ser que solo sea a través del digital, y cada una de las piezas que forman todo el transmedia aporta también una mirada diferente, es verdad, a un universo, a una historia, a un universo creado alrededor de esa historia, pero que se cuenta desde una experiencia, con una mirada, con unas sensaciones totalmente diferentes, ¿no? que están determinadas por, sí, en este caso por la plataforma. Y pensemos también en esa idea que es muy relevante al hilo de lo que hablamos, de que hoy nuestra experiencia como lectoespectadores contemporáneos, ya no solo leemos en el concepto tradicional de toda la vida de la lectura, leemos mucho más que nunca en cualquier otra época histórica, en pantalla, ¿no? Entonces ese universo digital
tiene un sentido doble, ¿no? Comentábamos esa idea de digital referido a la pantalla y al gesto de cómo leemos en las pantallas con nuestro dedo digital, pero también en el sentido tradicional del paso de página, de cómo nuestros dedos manejan un libro en papel, una revista en papel, ¿no? Entonces ese sentido doble nos hace, yo creo, y es parte de lo que nosotros nos sentimos profesionalmente satisfechos, de esa relación que existe entre el digital pantalla y el digital papel o collage o exposición en cualquiera de los formatos en los que tú vayas a disfrutar, esperemos, de los desiertos de Sonora. Sí, y que además estamos constantemente haciendo ese viaje, ¿no? De ida, de vuelta, y a veces ya es algo que ni siquiera es en lo que pensamos, porque ya forma parte de nuestra vida cotidiana que termina como desdibujándose un poco esas fronteras, ¿no? Que antes estaban como muy marcadas entre el digital y pensemos también en esa idea de la idea de frente a esta situación que se nos está dando, al menos en el universo periodístico en el que nos movemos, siempre hay como dos posturas mayoritarias, ¿no? Una es la apelación constante a la nostalgia, es un mundo que terminó, ya nada volverá a ser como antes. No estoy haciendo sarcasmo, estoy reflexionando desde el punto de vista ese de que cualquier periodismo fue mejor, antes teníamos dinero. Esa es una postura válida, muchos colegas y muchas colegas tienen esa postura de como pues llorar por algo que ya no será, que fue pero ya no será. Y nosotros lo que planteamos es, no nos queda más remedio que adaptarnos como contadores de la realidad a lo que nos sucede todos los días aquí y ahora, y es utilizar esas herramientas, ¿no? Pues sí, es verdad que cuando trabajaba en un periódico que tenía mucho dinero y ganaba mucho dinero, pues me enviaban por todos los lugares del mundo, hacía tal, teníamos visas, pagábamos tal, los carros de alquiler, ok, eso pues ya no será más así, ¿no? Entonces habrá que hacer otras cosas y es un poco lo que tratamos de, también aprovechando una universidad, transmitirle a los estudiantes, ¿no? Sí se puede, podemos hacer cosas. Evidentemente no vamos a poder montar un periódico con una distribución de 5 millones de ejemplares en Colombia, porque eso no va a suceder, nunca más va a suceder, sobre todo si lo tratamos de hacer en papel, pero por ahí se ofrecen otras oportunidades y otras plataformas que no estaban al alcance de las personas hace 15, 20, 30, 50 años, ¿no? Antes hay que aprovecharlas. Si tenemos esos nuevos formatos, esas nuevas plataformas, esos nuevos medios... No queda de otra. Exacto, claro, hay que trabajar con eso. Pero además también hay que pensar que las resistencias a los avances tecnológicos siempre han estado allí, ¿no? O sea, sí creemos que hay que apropiarnos de lo tecnológico, de lo bueno que nos ofrece lo tecnológico y lo digital, por supuesto sin esta idea ingenua, ¿no? También de que todo lo digital y todo lo tecnológico es bueno y ayuda y suma, ¿no? Muchas veces resta, por eso también hay que tener claro qué tipo de plataforma queremos utilizar para contar nuestra historia y para qué, ¿no? Hace poco leía, al hilo de la conversación, leía una cosa, un artículo del año 43 que empezaba diciendo: nunca antes en la historia de la humanidad se ha mentido más que ahora. Y ahora me viene a la cabeza, claro, eso lo podríamos firmar toda la vida lo mismo. Podíamos firmar ahora mismo, ¿no? Claro. Hablando de fake news, hablando de elecciones, hablando de grupos de WhatsApp, hablando de cuestiones graves que se producen en estas narrativas. Lo diferente es que ya hay más inmediatez, antes no tanto, pero las mentiras, las nuevas formas de contar historias también aparecían y es lo que nos lleva a lo que estamos viendo ahora con estos nuevos medios de comunicación que tenemos a la mano. Yo creo que otra de las ventajas del transmedia, que habitualmente, también comentábamos antes con el profe acá, esa idea de que se estaba utilizando para la ficción y en la ficción ninguno le pone reparos, ¿no? Series que son transmediales, que se desarrollan en otras plataformas, que van a la televisión pero por ahí van a las redes también y que generan interacción con sus públicos en otros formatos no convencionales o no pautados. Cómo de interesante es este esfuerzo por aplicar esas mismas técnicas a la no ficción, a las narrativas de la realidad, que en el fondo es lo que hace el periodismo, ¿no? De cómo vamos a encontrar, la vida es el mejor guión posible y sí. En un lugar como Medellín o en un país como Colombia eso es casi una contradicción, o sea, salir a la calle es encontrar 3,5 millones de historias en 4 pasos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, ¿cómo podemos aprovechar esas herramientas que estaba utilizando la ficción habitualmente para contar de manera transmedial sus historias, nosotros apropiarnos de ellas para contarlas desde la no ficción periodística, ¿no? ¿Qué retos
tuvieron o qué obstáculos supieron llevar para el resultado de este proyecto? ¿Hay que explicarlos todos o Los cuántas que- horas lo- tenemos? Los principales. Y bueno, aprovechando pues esta pregunta, ¿cuánto se demoraron haciendo este proyecto? Bueno, sobre los retos, pues como en un proyecto tan grande como este, pues son muchos, pero quizá una de las primeras preguntas que estaban sobre la mesa cuando comenzamos con el equipo como a pensar en los desiertos de Sonora era cómo conseguimos que ese proyecto no se quede como suelen quedarse los proyectos culturales y periodísticos, como para un público muy reducido, que se pudiera ver solo en espacios muy pequeños y que llegara a un público mínimo. Y queríamos que eso no fuera así. Entonces, obviamente, no hay una respuesta. Yo creo que cada uno consigue o no responder a esta pregunta. Pero nosotros lo que pensamos fue, bueno, ¿por qué no hacemos este proyecto adaptado para celulares, por ejemplo? Hoy gran parte de la información, del entretenimiento, de la comunicación que establecemos con los otros es a través de este aparatito, ¿no? O sea, nuestra vida está aquí y nuestra manera de asomarnos al mundo y de aprender de los otros está en este juguetito, en este aparatito. Pues queríamos que Los Desiertos de Sonora fuera un proyecto que se pudiera explorar, viajar, sentir a través de un celular. Y eso fue una decisión que tomamos en aquel momento cuando estábamos haciéndonos esta pregunta y que determinó absolutamente todo el proyecto, tanto en contenido como en desarrollo y también la manera en la que al final lo hemos terminado pues, presentando, ¿no? Entonces, el reto era cómo conseguimos llegar a un público más amplio y bueno, nos fijamos obviamente en los números y de vez en cuando nos asomamos a esa ventanita que nos da Google. Porque es evidente que este tipo de retos no se pueden hacer sin dinero, eso está claro, como ningún tipo de trabajo periodístico. Pero es cierto que a veces somos nosotros los que nos encarcelamos en prisiones que no tienen barrotes y que tienen más que ver con nuestros miedos y cosas mentales que tenemos en nuestras cárceles mentales, intelectuales, que nos impiden movernos y que nos impiden salir a otros lugares. Y yo creo que el periodismo también tiene un grave problema en ese sentido, ¿no? Podemos buscar maneras, va a ser difícil, va a ser complicado, han sido 4 años intensísimos de trabajo, un equipo entregado, un editor entregado, esto no se puede hacer si no tienes detrás una publicación como Altair Magazine y un editor como Pep Bernadas que te ayuda y te empuja a que lo hagas. Y que es capaz de poner su dinero para que lo hagamos, si no tienes un equipo, si no tienes director de arte como Mario Trigo, si no tienes ingenieros como Interactius en Barcelona, si no tienes una directora como Patti, o sea, si no tienes un equipo humano, nada se puede hacer, nada se puede hacer sin un buen equipo humano. Y en mi caso como director, pues yo soy el más tonto de todos, entonces tratar de molestar lo menos posible, rodearme de gente que sea muchísimo más inteligente que yo y que sea más capaz de ver cosas que yo no soy capaz de ver, ¿no? Y que me ayude a ver, ¿no? Por ahí soy el más viejo de todos, en esa sensación de construir narrativas a partir de que me ayuden ellos a ver de otras maneras que yo no estoy capacitado de ver, ¿no? ¿Qué proyectos a futuro tienen juntos? Uy. Esto es la manera en cómo nosotros, creo Patti también, pero yo solo puedo hablar por mí mismo, pues si no sería acusado de mansplaining y no voy a practicar esa técnica que desarrollan muchos hombres, ¿no? Yo creo que este tipo de periodismo es una cosa que eres, no que haces. Y a partir de esa idea se construyen muchas otras detrás, ¿no? O sea, uno decide vivir así, uno decide construirse así, uno decide que su manera de relacionarse con los otros seres humanos va a ser esa, que su manera de relacionarse con este trabajo que hacemos, que es el del periodismo, va a ser esa, y eso no va a cambiar, ¿no? Entonces, a partir de ahí, casi cualquiera de los proyectos que desarrollamos siempre se mete en esa especie de marco mental, que es que
que somos así, ¿no? Claro, es un marco mental, como dice Pera, pero también es una especie de chip que ya llevas dentro y que te hace pensar todas las cosas que quieres contar de esa manera. Ya no, o al menos para mí me es muy complicado pensar en un proyecto, en una historia, como por un único camino, ¿no? Narrativo. Entonces, es cierto que Los Desiertos de Sonora quizás ha sido, ¿no?, como un momento o un proyecto como muy determinante en la manera también de pensar hacia adelante, ¿no?, hacia futuro, cualquiera de los proyectos. Y que estamos, en que estamos trabajando, pues tenemos también ya mucho tiempo trabajando en una historia sobre la frontera de México con Estados Unidos. Obviamente es una geografía también como muy complicada, compleja, impenetrable en algunos de sus tramos, pero muy contada también, ¿no?, de muchas maneras. Entonces estamos como dándole vueltas a esa idea de cómo acercarnos a ese territorio, pues de una manera también, no sé si diferente, pero sí que tenga pues una mirada propia, la nuestra. Y nosotros en Altair Magazine, por ejemplo, ahora estamos preparando un número nuevo en papel, o sea, en ese caso sí en papel, puro formato papel, que se llama Contarnos el Mundo, donde va a haber 32 historias de 32 autores y autoras que tratan de reflexionar sobre la mirada y cómo ha cambiado este hecho de contar el mundo, de contarnos mientras estamos en el mundo, de contarlos a ellos y a ellas mientras nos relacionamos con otros, y estamos trabajando esa idea que aparecerá ahora a finales de octubre, principios de noviembre en nuestra revista, y es un poco como ese proceso, ¿no?, de estar constantemente eso, dándole vueltas a este hecho de contar el mundo, ¿no? ¿Qué mensaje entonces transmitirían no solo para quienes realizan la actividad periodística, sino para nosotros, los nuevos lectores y los lectores tradicionales, de estas nuevas formas narrativas de periodismo, de estas nuevas formas de informar? ¿Qué mensaje nos darían para los retos que se vienen? Yo, para las personas que están, los estudiantes, estamos en una maravillosa además universidad, yo le diría a los estudiantes que no tengan miedo a explorar, que no tengan miedo a salirse quizá de esos marcos también muy cerrados, muy establecidos, del periodismo tradicional, que evidentemente el periodismo tradicional nos sirve como base absoluta, como principios para hacer periodismo, pero que creo que esa búsqueda de nuevos caminos y de nuevos lenguajes y de unas nuevas conversaciones también con otras disciplinas, oficios y plataformas, lo que hacen es enriquecer al periodismo, pero enriquecernos también como periodistas, como creadores, y que hay veces que creo que se tiene un poco como de, ¿no?, como de vértigo, ¿no?, de lanzarse a esta exploración. Yo les mandaría un mensaje muy sencillo. Yo en mi práctica, para ti también, pero yo en mi práctica, yo soy profesor en una universidad en Barcelona, en la Universidad Autónoma de Barcelona, doy clases de periodismo, y a mis alumnos y alumnas un poco siempre le transmito ese mismo mensaje. Nunca dejen que nadie les diga que no se puede. Puede que al final del camino no se pueda, porque así es la vida también, y ustedes como estudiantes que están aprendiendo a construirse como seres humanos en una vida compleja, a veces muchas veces por desgracia descubrimos que no se puede algo. Desde niños nos vamos creciendo sabiendo que hay límites, que hay cosas que no se van a poder, ¿no? A partir de ahí construir esa idea de intentemos que se pueda y busquemos la manera en el cómo se pueda, ¿no? Y yo creo que esas son las claves, que relaciona también el universo transmedia. Puede que no podamos hacer una publicación en papel con un papel deluxe de 150 gramos, maravilloso, mate, que va a dejar nuestras fotografías en un libro impreso que va a resultar atractivísimo y maravilloso. Puede que no, porque ese libro cuesta $60.000 y no lo vas a poder pagar. Pero ¿qué pasa por ahí si exploras otros formatos, otras narrativas, otros lenguajes para
transmitir tu necesidad de hacer fotos, por ejemplo, en el caso de las fotos. ¿Qué pasa si al hilo del boom de algunas narrativas que vivimos en Instagram, por ejemplo, puedes explorar otras maneras de contar y utilizar tus fotos? Porque tú consideras que a partir de la fotografía te transmites al mundo y el mundo te transmite a ti. Bueno, pues trabajemos esas ideas, ¿no? En vez de estar todo el día como si fuéramos plañideras, viudas vestidas de luto en un entierro, ¿qué tal si trabajamos para intentar construir, como dirían nuestros hermanos costarricenses, ¿no? Un mundo que fuera un poquitico menos peor, ¿no? Solo eso, ¿no? Tampoco es tan difícil. Pati Godoy, Peri Ortín, muchas gracias por acompañarnos. De verdad, gracias por su conocimiento brindado el día de hoy, por su compañía, por esta conversación. Muchas gracias por estar acá. Gracias a ti. Gracias a ustedes. Y sin duda esperemos que para los nuevos lectores, para estas nuevas transformaciones, pues no les tengamos miedo y las aprendamos a saber llevar, a hacer de ellas un resultado muchísimo mejor para próximas generaciones y para quienes las que están teniendo que vivir todos estos procesos de cambio. Y a ustedes muchas gracias por vernos y los esperamos en una próxima emisión de Campus Global.